Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy tenemos un preguntas y respuestas que dejé el otro día una publicación para que me dejarais vuestras preguntas, lo que quisierais saber sobre mí y así nos podemos conocer un poquito más. Así que nada, si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Bueno, voy a ir leyendo las preguntas. Tengo aquí el ordenador que me ha abierto las preguntas que me habéis hecho y hay algunas que son repetidas, que más o menos es lo mismo, entonces esas las agruparé todas en una porque al final más o menos me preguntáis lo mismo. Entonces, bueno, voy a empezar por María, que me pregunta: hola, ¿dónde has nacido? Porque al hablar no parece que seas de España. A ver, yo nací en Cuba, soy cubana de nacimiento, pero me vine a España con 17 años con mis padres, me vine muy jovencita y claro, llevo ya más tiempo viviendo en España que viviendo allí, pero aún tengo algún rastro de mi acento que no, a ver, no se me nota como tal, como cubana. La gente siempre me pregunta que si soy canaria, pero sí que, por ejemplo, cuando me junto con mi familia, pues como que todos, sobre todo mis padres que tienen más acento, nos mimetizamos un poco y nos sale pues la jerga, las palabras, el acento. Entonces, cuando nos juntamos, mi marido dice: cuando te juntas con tu familia te cubanizas completamente. Y es así porque, bueno, es como volver a mi infancia, a mi adolescencia, no sé. No sé, me sale solo. La verdad es que no es algo que yo lo haga, es como que me sale natural. Cuando me junto con ellos como que mi cabeza cambia y estoy como si estuviera pues allí. Entonces pues claro, yo me vine en el 2003 y ya llevo aquí pues 22 años, ya más de los que cuando me vine y bueno, desde entonces he estado aquí en España. Y sí que a veces pues se me nota el acento o se me sale alguna palabra que con la S en vez de con la Z o con la C, entonces pero bueno, que son cosas del acento y eso yo no puedo evitarlo, no puedo cambiarlo y espero que no le moleste a nadie, y si le molesta a alguien pues lo siento mucho, pero al final es que soy yo y no puedo interpretar un papel o hablar de una manera si no me sale. Entonces, bueno, esa es la primera pregunta. Creo que también alguien más me la había preguntado, pero ya lo dejo claro. Vamos con la siguiente. Y bien, la siguiente pregunta me la hace Mari. Bueno, creo que se pronuncia así, se escribe Marie. Me pone: hola bonita, tu nombre es diminutivo de Alicia. Espero que acabes de pasar un buen fin de. Pues muchas gracias, Mari. Mi nombre es Alina, es un nombre ruso. Pero cuando yo creé el canal, pues para poner un diminutivo, porque a veces no todo el mundo pues lo entiende o se le queda el nombre, pues digo, pues me pongo Ali y ya está. Y la mayoría de la gente piensa que me llamo Alicia. De hecho, en Instagram, cuando hay gente que me pregunta algo por privado, me dice: hola Alicia, ¿qué tal? Yo ya no corrijo, porque al final, pues, a ver, no me llamo Alicia, pero no me sabe más decir a la gente: no me llamo Alicia, me llamo Alina. Entonces, la mayoría de la gente en redes me conoce como Ali. Yo para mis amigos y para mi familia soy Alina, pero en temas de redes o gente que conozco de hace poco y tal, pues al final me llaman Ali. Entonces, bueno, a mí no me importa si alguien que no lo sabe me dice Alicia, porque lógicamente lo primero que se te viene a la cabeza es Alicia, pero mi nombre es Alina y bueno, con que me llaméis Ali para mí es más que suficiente. Vamos con la siguiente, que me pregunta Isabel Cabas. Un besito, una fiel seguidora desde hace mucho tiempo. ¿Siempre has vivido en Valencia? Si has trabajado, ¿en qué lo has hecho? Yo cuando llegué a España vivía en Barcelona. Yo fui directa de Cuba a Barcelona y estuve viviendo en Barcelona hasta el 2020. O sea, desde el 2003 hasta el 2020 estuve viviendo en Barcelona. Entonces yo me mudé a Valencia en el 2020, después de la pandemia, después del confinamiento, pues nos mudamos a Valencia. Y llevo pues aquí, en septiembre hará 5 añitos. Y bueno, la verdad es que no voy a comparar ciudades, pero a mí personalmente me gusta más Valencia que Barcelona. Me gusta más el clima, me gusta más todo en general. Todo. No voy a entrar en detalle, pero me gusta más todo. Pero bueno, es respetable que a cada uno le guste la ciudad que le guste. Pero a mí Valencia me encanta, es una ciudad que me encanta, que me enamora
y me siento muy feliz de haber venido aquí a vivir y estoy súper contenta. En cuanto al trabajo, yo toda mi vida he trabajado en la hostelería. Desde que llegué a España con 17 años me puse a trabajar para ayudar a mis padres y siempre he trabajado en hostelería. Empecé trabajando en una panadería, cafetería. Ahí estuve trabajando pues 7 años, creo, si no recuerdo mal, hasta que nació mi hija. Tuve a mi hijo y luego tuve a mi hija a los 3 años. Y ya cuando tuve a la niña, pues dejé de trabajar ahí también porque las cosas no iban bien en ese sitio y bueno, había problemas, entonces me fui. Y siempre he trabajado en hostelería, en cafeterías, estuve trabajando, mi último trabajo fue en un hotel, en el restaurante de un hotel, y bueno, es lo que siempre he hecho. No pude terminar mis estudios, yo en Cuba estaba estudiando economía y contabilidad, pero no pude terminarlo porque me vine aquí con mis padres. Y luego aquí para poder hacer la carrera pues te piden muchos requisitos académicos que en Cuba pues prácticamente no te lo dan y no te lo convalidan cuando llegas aquí. Entonces teníamos que volver a empezar de cero, desde empezar la ESO, y yo ya había hecho la ESO, para mí era como retroceder. Y la verdad es que me hubiese gustado seguir estudiando, pues a lo mejor sí. Por cosas de la vida no estudiaría lo que estudié en ese momento, estudié eso en ese momento más o menos porque era lo que había, lo que más o menos aún podía tener salida, aunque en Cuba no tiene salida nada, pero bueno, era lo que había. Entonces, a mí hoy por hoy, es que el problema es que cuando te preguntan con 16, 17 años qué quieres estudiar, hay personas que sí lo tienen muy claro y lo saben, pero es que la mayoría de adolescentes no saben ni lo que quieren en la vida. Es que a veces ni con 30 años sabes lo que quieres en la vida. Entonces, hoy por hoy, si me preguntan ¿qué quisieras estudiar? Pues me encantaría estudiar decoración de interiores o cosas así, porque es lo que a mí me gusta y lo que realmente me apasiona. Pero en aquella época pues no se me pasaba ni por la cabeza. Así que bueno, respondiendo a la pregunta, la mayoría de mi vida he trabajado en la hostelería. Y bien, la siguiente pregunta me la hace Monse, que me pregunta que si aparte de crear contenido tengo algún otro trabajo. Actualmente no, yo actualmente soy creadora de contenido, es mi trabajo actual y me dedico a ello pues muchas horas en la semana, aunque no lo parezca, dedicamos muchas horas en la semana, pero bueno, esto es un tema que lo voy a dejar para el final porque va ligado a otras preguntas que me habéis hecho y os lo quiero explicar bien. Entonces, es un acuerdo, al final cada familia, cada pareja, cada matrimonio tiene sus acuerdos, y yo cuando tuve a Javier, que es el más pequeñito, pues mi marido me dijo, quédate en casa con los niños y yo voy a trabajar fuera. Entonces al final es un acuerdo entre nosotros, yo me quedo en casa, cuido de mi casa, de mi familia, de las cosas de los niños, que son 3 hijos al final y conllevan al final también responsabilidades. Y todo el tema este de crear contenido surgió después de yo haber tenido a Javier. Y eso es una pregunta que me han hecho, que también ahora la contestaré, pero aparte de ser creadora de contenido, actualmente no tengo ningún otro trabajo. La siguiente pregunta me la hace María José. Me pregunta qué día te da más pereza hacer las cosas de casa. Y esta pregunta la voy a mezclar con la de Susana Salvatierra, un besito para las dos, que me pregunta cuánto tiempo dedico a diario en limpiar mi casa. Como las preguntas más o menos tienen algo que ver, pues las pongo las dos juntas y así no me enrollo mucho. A ver, los días que más pereza me da de normal son los lunes. ¿Por qué? Porque los lunes, en época de colegio normal, digamos que pasa el fin de semana, que están todos en casa, que al final hay un poco más de desorden de horarios y de todo, y cuando llega el lunes se van todos, mi marido a trabajar, mis hijos al colegio, y yo me quedo sola. Y entonces como es un día como que yo necesito mover el engranaje, pero necesito como reiniciarme, ¿vale? Entonces no es que no haga nada, hago lo rutinario, pero no me pongo a hacer limpiezas. O sea, ya a partir del martes pues ya arranco motores y me pongo a hacer cosas. Y durante la semana pues hago un montón de cosas. Muchas las grabo, muchas no. Pero normalmente el lunes me da muchísima pereza. Mucha pereza, no sé por qué. Hay gente que le pasa a lo mejor los viernes, que ya se está acabando la semana y que está más relajado. Yo los viernes pues a veces también estoy más tranquila, ya sobre todo por la tarde, pero como que
El viernes digo, va, me quiero dejar todo bien hecho porque sé que el fin de semana no hago prácticamente nada, hago lo necesario, lo justo necesario, poner en lavadora, limpiar un poquito el baño, comida, etcétera, pero no me hago limpiezas ni cosas así. Entonces el viernes por la tarde ya es como más de relax y de cara al fin de semana. Pero los lunes sí que me cuesta eso, como arrancar un poco. Y luego pues la otra pregunta que era cuánto tiempo dedico a limpiar a la casa para tenerla limpia. Yo no podría decir un tiempo como tal, porque al final son muchas cosas durante la semana. Lo que sí mantengo es mi rutina. ¿Por qué? Ya os lo he explicado muchas veces, porque las rutinas para mí son fundamentales. Porque si mantenemos ese orden y esa limpieza durante la semana, esas pequeñas cositas como limpiar el baño un poquito, hacer las camas, recoger las cosas y dejarlas en su lugar, dejar la cocina siempre recogida, esos pequeños hábitos ahorran muchísimo tiempo a la hora de tener que limpiar. Porque si yo un día a la semana, 2 días a la semana me dedico a hacer otro tipo de limpieza, el resto como que no me preocupa. Ahora, si yo estoy 1 o 2 semanas sin hacer nada, luego me tengo que pasar no sé cuántas horas para poder mantener mi casa limpia. Y de esta manera, el ir haciendo esos pequeños hábitos, como que si algún día no lo hago, no pasa nada. Yo hay algún día que no lo hago y no pasa nada. ¿Por qué? Porque sé que mañana lo voy a hacer y sé que el día anterior ya lo he hecho. Entonces no me preocupa. Y ya digo que para mantener una casa limpia hay que mantener hábitos. Si no mantenemos hábitos de limpieza y de orden, es imposible. Y ya sé que hay gente que trabaja fuera y que tiene menos tiempo, pero son pequeñas cositas. Son 10 minutos de cada cosa que ahorran mucho tiempo a lo largo de la semana. Entonces yo os animo a que las pongáis en práctica. Tenéis un montón de vídeos de rutinas de limpieza y de cómo yo me planifico las rutinas. Así que nada, yo siempre los vídeos son para motivaros, para ayudaros, para recordaros si se os ha olvidado limpiar algo o hace tiempo que no limpiáis algo y dices, hace tiempo que no me acordaba que tenía que limpiar esto. Pues para eso son mis vídeos. Hay una pregunta que me pone Sonia. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta hacer de tareas en el hogar? ¿Eres feliz? Soy muy feliz, por cierto. Y si no fuera feliz, pues también lo diría. Pero bueno, sí, soy feliz. No me falta de nada, tengo un techo, tengo comida para alimentarme, tengo salud, mi familia está toda bien, tenemos salud y para mí eso es lo más importante. Lo demás es cosas que tenemos, que no tenemos, mejores o peores, pero yo creo que mientras tengamos estas cosas, salud, un techo y comida y trabajo que no falte, pues estamos muy bien. Y luego lo que menos me gusta de las tareas del hogar. Número 1, cocinar. Odio cocinar, o sea, odio. No me gusta cocinar porque no me gusta cocinar. Tengo que hacerlo porque somos 5 personas en casa y tengo que cocinar, pero no me gusta cocinar. Me gusta la repostería. La repostería sí que me gusta. De hecho, antes de ser creadora de contenido, estoy hablando por el año 2013-2014, salió la moda de la repostería creativa, esta que se hacía con fondant, y fue cuando hubo como el auge o el boom de la repostería creativa. Y aquí la MOA, que le gusta experimentar de todo, porque a mí siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con manualidades, con crear. O sea, yo soy una persona que me gusta crear, de lo que sea, pero me gusta crear. Y eso era algo que me gustaba y en su momento pues, me llamaba la atención. Entonces aprendí autodidacta, nunca jamás hice un curso de repostería ni nada, y mucho menos de fondant, pero yo me ponía mis vídeos y iba aprendiendo. Entonces iba haciendo primero para la familia, luego tal. Y llegó un momento en que, claro, vas a casa de un amigo o de amigos, llevas un pastelito, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, el cumpleaños de mi niña! A ver si le haces un pastelito, que tú los haces muy bien, tal. Y al final, pues, se corre la voz y terminé, pues, haciendo pasteles para vender. Desde mi casa, pues, hacía pasteles y los vendía. Como yo tenía mi carnet de manipuladora de alimentos, porque he trabajado en panaderías y todos estos rollos de hostelería que te obligan a tenerlo, pues no había ningún problema, pero bueno, yo lo hacía en mi casa. De hecho, os voy a dejar por aquí, que he estado buscando en el baúl de los recuerdos porque vi la pregunta y digo, el tema de la repostería nunca lo he tocado, pero siempre ha estado ahí. De hecho, muchas veces hago cositas de repostería, que ya no hago tantas, pero siempre ha estado como ahí en un rinconcito. Y os voy a dejar unas cuantas fotos
de los pasteles que hice en aquel entonces. Perdonad la calidad, porque en aquel año los móviles y las cámaras no hacían fotos de buena calidad, pero bueno, para que veáis más o menos los pasteles que yo solía hacer cuando me pedían. O sea, he hecho de todo, desde un castillo de princesas para mi hija, he hecho un pastel del Goku para mi hijo que era de 3 pisos, que era enorme, de los pingüinos de Madagascar, que también eran enormes. De hecho, todos los muñecos los hacía yo. El único que no hice los muñecos, porque era un pastel muy grande, muy grande, era el de los pingüinos de Madagascar y era la jirafa, eran todo el hipopótamo, todos los animalitos, y no podía, o sea, no me daba tiempo a recrear cada animalito. Pero el resto de los que veis, todos los animalitos y todas las cosas, los muñecos, todo, los hacía yo con fondant. Uno que hice para una frutera de un supermercado que ya trabaja en la zona de frutería, me lo pidieron las compañeras, hice todas las frutitas pequeñitas, todas a mano, una por una, para colocarlas en el pastel. Y bueno, esto es unos cuantos de los muchísimos que hice, porque hice muchos, pero bueno, hay algunos que eran mejores, otros peores. También os estoy diciendo de que yo no había hecho ningún curso, esto lo hacía yo autodidacta y aprendía yo sola a hacerlo. Y bueno, esos años ya quedaron atrás, la repostería me sigue usando, de hecho todas las cosas que yo tengo de repostería son de aquella época, porque compré muchas cosas porque hacía muchos pasteles, incluso a una amiga le hice una mesa dulce con cupcakes, con K-pops, con de todo, o sea, tenía de todo, la tarta, las galletas, tenía de todo. Y es algo que, pues, que siempre me ha gustado, pero me llevaba muchísimo tiempo, o sea, me pasaba horas y horas, que me gustaba, pero a veces me costaba las 2 de la mañana, 3 de la mañana para terminar un pastel, porque claro, no es una manualidad que tú la haces y ya está. Un pastel es comestible, entonces no lo puedes hacer una semana antes. Tienes que hacerlo 1 o 2 días antes, luego meterlo en la nevera, mantenerlo. Entonces ya el último día de entrega, que tenías que poner todos los detalles, tenías que poner todas las cosas, yo tenía que estar hasta las tantas terminando esas tartas para poder entregarlas. Y al final me llevaba muchísimo tiempo que no tenía, porque en aquel entonces yo trabajaba y lo compaginaba pues con mi trabajo. Así que nada, eso ha sido otra faceta de las mías, que no la habéis visto mucho. Lo último que hice creo que fue la tarta de boda de mi cuñado, que quedó súper bonita, que la hice en el 2022, que fue una tarta preciosa. Y ya desde entonces pues no he hecho así tartas o cosas así. Hago cupcakes para mis hijos, hago galletas, cosas así, pero no, ya no de ese estilo. Entonces nada, quería también enseñaros esa faceta mía, que a lo mejor muchas no la conocéis, pero está ahí guardadita. La siguiente pregunta me la hace Maika. Un besito, Maika, es muy maja. Ella me pregunta qué fue lo que me impulsó a ser creadora de contenido y cómo fueron mis comienzos. Bueno, ya sabéis que la pandemia fue una época en la que todo el mundo aprendió a hacer de todo. Aprendimos a hacer pan, aprendimos a hacer yoga, aprendimos a hacer un montón de cosas por el que estábamos encerrados y no podíamos hacer nada más. Entonces de ahí surgió la idea de hacerme youtuber. Yo ya consumía YouTube mucho antes de la pandemia. Yo de hecho cuando limpiaba ponía vídeos de chicas que limpiaban. Estoy hablando del año 2020. Y me gustaba mucho seguir blogs de chicas que seguía y me entretenía. Y ya con la pandemia todo esto como que fue un boom, que todo el mundo se hizo creador de contenido. O sea, la pandemia fue el punto de inflexión para todos los creadores de contenido, porque la gente se aburría muchísimo y tenía que grabar en casa, pues grababan lo que fuese. Entonces yo fui una de las que cuando vino eso pues arranqué. Pero mis comienzos fueron pésimos, por decir horribles. O sea, yo abrí mi canal de YouTube con una vergüenza que me moría, que yo hablar a la cámara era para mí súper raro, así como yo ahora hablo y como si estuviera hablando con vosotros aquí en directo, y no me da vergüenza. Al principio me da muchísima vergüenza hablar. Mi primer vídeo, lo recuerdo, fue haciéndome las ondas en el pelo, porque no sabía ni qué iba a grabar, y el móvil, que grababa con el móvil que tenía aquel entonces, como no tenía trípode, con cinta de carrocero, la cinta que usamos para pintar, lo pegué en el espejo del baño y así mientras me iba grabando me iba viendo
Y ese fue el primer vídeo que yo subí, que yo luego me reía porque el móvil aquel pegado ahí con cinta de carretero y encima sin poder tapar la cámara porque si no, no me grababa. Aquello fue un show. Fue con mis sobrinas, me acuerdo que nos reímos muchísimo, pero bueno, que al final los comienzos no todo el mundo empieza con una buena cámara, con un trípode, con ordenadores guay, con editores súper mega buenos. Da mucha vergüenza si nunca has trabajado de esta manera, ¿no? Poniéndote delante de una cámara. Y fueron esos comienzos difíciles y raros. De hecho, subía vídeo muy de vez en cuando porque me daba mucha vergüenza. Luego, ¿qué pasó? Vino la mudanza, que fue cuando nos mudamos aquí a Valencia, y ahí tuve que parar, porque claro, con la mudanza y todo por medio me era imposible. Javier también era pequeñito, iba a cumplir 3 añitos, y se me hizo un mundo. Entonces ahí tuve como un parón raro, que tuve que parar y decir, vale, me centro en esto y luego arranco. Y a finales de 2020, para allá por diciembre creo, o noviembre, no me acuerdo, empecé otra vez a subir vídeo, pero también iba subiendo aquello que decía, bueno, a lo mejor una semana sí, una semana no, y tampoco lo hacía a lo mejor correctamente. Es decir, que no tenía mucho conocimiento del tema de YouTube. Sí que había visto algunos vídeos, pero no me enteraba mucho de cómo iba todo, porque esto de YouTube es un mundo muy amplio. Y no es cojo, grabo y subo un vídeo, no, aquí hay tela, ¿eh? Hay que saber bastante. Entonces, esos fueron mis comienzos. Fueron unos comienzos raros. Me animaron mucho mis sobrinas y mi marido me dijo, pues se te da bien hablar. No, si yo por hablar, yo hablo por los codos. Yo por hablar no tengo problema. El problema era ponerme y verme en una cámara y hablar, que yo para mí era como si estuviera loca aquí hablando solo aquí, como si alguien me estuviera escuchando y no hay nadie. Ahora ya estoy acostumbrada, pero al principio era todo muy muy raro. Pero bueno, yo no, si alguien quiere hacerlo, yo os animo que lo hagáis, que nunca se sabe, que al final le puedes coger el gustillo y te puede quedar bien. Así que nada, fueron comienzos muy raros. La siguiente pregunta, que no pone número de usuario, pero no sé, pone, ¿tu familia te apoya en ser youtuber? Nunca salen en los vídeos. Un abrazo. Bueno, pues un abrazo para ti también. Mi familia, sí, claro, me apoya, porque si ellos no aguantaran cuando yo me pongo a grabar, que digo, todo el mundo silencio, que voy a grabar. Sobre todo cuando tengo que grabar voz, porque yo grabo los vídeos de limpieza y le quito la voz. Y luego tengo que grabar explicando lo que voy haciendo. Y a lo mejor, pues de fondo se escucha a Javier gritando por un lado, mi hija hablando por otro, y me estáis viendo a mí, pero del otro lado de la cámara, pues igual a veces hay gente. Entonces ellos, pobres, cuando yo me cierro en la habitación y digo, voy a grabar voz, que nadie entre y que no gritéis. Y se quedan tranquilitos. Y Javier, sobre todo que es el más pequeño, muchas veces lo veo que se asoma por la puerta y yo le hago gestos así con la mano porque estoy grabando y él se vuelve a salir despacito. Y bueno, mi marido siempre me ha apoyado desde el principio. Él fue uno de los que me empujó un poco a hacer eso también. Y lo habéis visto a él en muchísimos vídeos de bricolaje, sobre todo los últimos en casa de mis padres, que se pegó un trabajazo enorme, él más que yo. Yo era más de limpieza, pero todo lo que era bricolaje y arreglar cosas lo arregló él. Y ha sido mi gran apoyo, mi compañero en esta aventura, que a veces a mí se me ocurren mis locuras de hacer cosas y él siempre me está ahí apoyando y ayudándome en todo lo que puede. Así que gracias en parte a él, también este canal es posible. Y bueno, mis hijos, Javier sí que lo habéis visto en muchos vídeos, sobre todo cuando era más pequeñito. Lo habéis visto en muchos vídeos porque a veces grababa en verano, por ejemplo, pues él salía, o algún día que estuviera en casa estaba malito y yo tenía que grabar, pues él estaba ahí. Pero mis hijos mayores no salen en los vídeos, es por privacidad, ellos no quieren y yo tengo que respetar que ellos no quieran salir en los vídeos. O sea, mi canal se llama Su Hijo Ali, pero es de cosas de casa, de decoración. No es un blog familiar en el que tengan que salir mis hijos, porque no lo he hecho nunca con esa intención. Me expongo yo, pero yo no tengo por qué exponerlos a ellos, y menos si no quieren salir en los vídeos. Así que es una cosa que yo tengo que respetar su privacidad ante todo, y si ellos algún día quieren salir, pueden salir, pero si no quieren, yo no tengo por qué obligarlos. Así que nada, he respondido a esta pregunta. Bueno, Maika me lanza otra pregunta que me pone, cuando hacéis vídeos mostrando artículos de novedades en las tiendas, ¿cómo haces? ¿Pides permiso? ¿Alguna anécdota mientras grabas? Bueno,
He de decir que por norma general, cuando tú vas a grabar una tienda, es un espacio público que tú puedes grabar. En teoría no hay ninguna tienda que te impida grabar las novedades o lo que tú estés grabando. Lo que sí tienes que tener mucho cuidado es con grabar a las personas, porque ahí hay derecho de imagen. Si os fijáis, muchas veces cuando yo grabo, yo nunca enfoco, o sea, muy raro, y alguna vez me ha pasado, y he intentado cortar el vídeo, que grabo y hay un espejo y pasa alguien, o estoy grabando una cosa y de repente se asoma alguien por un lado, pero intento siempre cortar ese trozo o volver a grabarlo, porque podemos tener un problema. Si esa persona por lo que sea ve el vídeo y me denuncia, yo tengo un problema por derecho de imagen. No me ha pasado nunca, la verdad es que nunca he tenido problema, intento nunca jamás enfocar a nadie ni grabar a nadie. Yo grabo los artículos, estoy en un sitio público donde se puede grabar, donde no está prohibida grabar en ninguna tienda. Sí que tuve una anécdota una vez en Primar, cuando estaba grabando. Yo siempre que grabo, yo cojo un artículo, lo grabo y lo vuelvo a dejar en su sitio. Yo no hago ningún desorden, ni rompo nada, ni dejo una cosa aquí, una cosa allá, no. Yo lo grabo y lo vuelvo a colocar en su sitio. Incluso a veces me tomo la molestia de reorganizar las cosas cuando voy a grabar, porque a veces hay un desorden descomunal. Pues un día estaba grabando y viene una chica y se me acerca, una que trabajaba, que tenía pinta como de jefecilla, y me dice, ¿te puedo ayudar en algo? Y le digo, no, muchas gracias, estoy grabando contenido para YouTube y ya está. Vale. Yo sigo grabando y vuelve a venir a los 2 o 3 minutos y me dice, ¿pero te puedo ayudar en algo? Y ya me le quedo mirando y le digo, no necesito ayuda, te lo agradezco, pero no necesito ayuda, estoy grabando. Vale, vale. Era por si necesitabas algo. Pero me lo decía en un tono como que le molestaba que yo estuviera grabando, cuando yo no estaba haciendo nada malo. O sea, mucho peor es la gente que llega y lo desorganiza todo y te coge una cosa de aquí y la deja en otro sitio, o te tira toda la ropa al suelo, o... Fue no en el hecho de que ella se estuviera brindando, era la forma en la que me lo estaba diciendo. Como que le estaba molestando que yo estuviera grabando. Y yo ni me estaba molestando a la gente, de hecho era un día que no había prácticamente nadie, porque yo siempre voy día entre semana y estoy ahí a las 9:30, 10 en punto de la mañana, porque es cuando no hay nadie y no molesto y está todo organizado. Entonces fue esa vez solamente, y no fue por la intención de que ella me quisiera ayudar, que yo la agradezco si alguien me quiere ayudar, era por el tono en el que me lo decía. Y yo educadamente le contesté, pero ella me seguía mirando con cara de... como que no quería que yo grabara. Pero bueno, como tampoco me lo puede prohibir, pues yo seguía haciendo mi trabajo porque yo no estaba molestando a nadie. Entonces es la única anécdota así rara que me ha surgido, pero nunca jamás me han dicho nada en ninguna tienda. Así que nada, ese era... Permiso no hay que pedir. En teoría, ninguna tienda hay que pedir permiso para grabar, a no ser que pongan un letrero o hagan... que pongan prohibido grabar o prohibido... no sé. Es muy raro, porque al final nosotros hacemos publicidad gratuita prácticamente a las tiendas, así que no les conviene tampoco vetar a los creadores de contenido, porque gracias a nosotros muchas vais a comprar porque lo enseñamos en los vídeos. Entonces no creo que se jueguen a vetarnos a grabar en las tiendas. Así que nada, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, María José me pregunta que si vamos, este verano vamos a ir a algún lado. A ver, yo tengo un problema con el verano. Mi marido, cuando más trabajo tienes en verano, porque él es frigorista industrial, entonces en verano es cuando más las máquinas se suelen parar, se suelen estropear por el calor. Son máquinas de centros logísticos enormes, entonces casi siempre en verano es cuando más trabajo tiene. Pero intentamos hacer escapaditas en verano para disfrutar un poquito. Es verdad que a lo mejor como coger vacaciones como tal, igual es ya lo último de agosto, que es cuando ya se relaja un poco más el trabajo, sus compañeros también ya han hecho todas vacaciones, entonces como él es el jefe de su equipo, como que siempre es el que tiene que tener más responsabilidad. Así que hacemos muchas cosas. De hecho, el otro día nos fuimos a un escape room, que no sé si sabéis lo que es, pero bueno, que son estos juegos así de rol que te lo hacen todo ambientado y bueno, fuimos en familia a jugar y lo pasamos súper bien. Bueno, estamos mirando ahora parques acuáticos, lo típico que haces en vacaciones, por aventura, cosas así, pues para distraernos hasta que sepamos
cuáles días se puede coger de agosto para poder hacer algo esos días y poder hacer algo de vacaciones. Pero cada año nos pasa igual, estamos siempre en un vilo hasta que se pueda saber a dónde podemos ir. Así que nada, este es nuestro verano. La siguiente pregunta me la hace Tere Cabrero. Me dice, ¿te lleva mucho tiempo grabar tus vídeos y editarlos? ¿Te recompensa cuando alguien te da un mal comentario? ¿O comenta, yo que tú haría esto? ¿O cambiaría algo en tu casa? ¿Tienes más beneficio grabando tus vídeos que trabajando fuera de casa? Son varias preguntas, pero bueno, la voy a resumir toda. Me lleva mucho tiempo grabar mis vídeos. Depende del vídeo. Los vídeos de limpieza son los que más no trabajo. Pero pensar que un vídeo de limpieza vosotros lo veis en media hora y a mí me lleva toda la mañana. No por el hecho de que una rutina a mí me lleve toda la mañana, es que cuando voy a grabar yo tengo que estar colocando el trípode, poniendo la cámara, que tenga buena luz, que se vea bien. Luego cuando voy a hacer algo, a veces hago cambios de toma, que veis lo mismo que estoy haciendo, pero de diferente ángulo. Y eso a mí me supone parar lo que estoy haciendo, colocar, volver a seguir lo que estaba haciendo, volver a parar, volver a ponerlo desde otro ángulo, volver a grabar. Y eso al final me va llevando muchísimo tiempo. Entonces, los vídeos de limpieza son los peores, por así decirlo. Sé que son los que más os gustan, pero son los peores porque tengo que hacer muchísimos parones para un vídeo de media hora. Los vídeos más fáciles para mí son los de grabar en las tiendas, porque esos vídeos al final vas grabando y luego le pones la voz y ya está. Son vídeos que se hacen muy rápido y son muy fáciles. La verdad es que para mí son los más fáciles. Luego editarlos también es un faenón, porque es algo que os he dicho que iba a comentar después porque habían cosas relacionadas. Y el tiempo que perdemos, que invertimos en grabar el contenido, el tiempo que invertimos en editar el contenido. Yo me paso 1 horita y media más o menos editando un vídeo. Eso siempre y cuando no me interrumpan. 1 horita y media, tengo que hacer los cortes, ponerlo en cámara rápida, añadir el audio, añadir la música, que se vean bien, que se escuchen bien. Entonces al final todo eso es un proceso que requiere de mucho tiempo y a veces hay que compaginarlo pues con las cosas que hacemos en el día a día. Entonces, en el tema de los comentarios, que eso es una cosa que ya lo he dicho en muchos vídeos, a mí no me importa que alguien me haga una crítica constructiva o que alguien me diga, oye, pues podrías hacer esto de esta manera o mira, a lo mejor esto te quedaría bien. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que igual que yo os doy mis consejos y mis tips y mis trucos, también os escucho, os leo y a veces me recomendáis cosas que yo también las pongo en práctica. A mí lo que no me gusta es cuando hay faltas de respeto, cuando te hablan con chulería, cuando te hablan de mala gana. Esas cosas no me gustan. Y como no me gustan, no las permito, porque es mi canal. Si otra persona lo quiere permitir, a mí me parece muy bien. Pero si a mí una persona viene a mi canal a hablarme mal o a insultarme o a decirme cosas que no me gustan, no vamos a confundir cosas que no me gustan, sino no vengas a hablarme con chulería, porque yo a todo el mundo contesto con respeto y hay cosas que se ven desde un punto de vista o desde otra, pero lo que no voy a permitir es que tú vengas a mi canal a insultarme o a hablarme mal o a desprestigiar mi trabajo. Pues no, lo siento, pero no. Y ya sabéis que yo, cuando me decís cualquier cosa, yo siempre os contesto con respeto y con educación. Es lo mínimo que pido. Me puedes decir, ay Ani, pues eso no me gusta cómo te queda ahí. No pasa nada, que cada uno es libre de dar su opinión. Pero si vienes a decirme, ay, qué pereza me das, no sé qué, no sé cuánto, pues no me veas. No te molestes en comentar. Si te doy pereza, ¿para qué comentas? Pásate a ver otro vídeo. Sin vídeos en YouTube hay todo lo que quieras. Pero lo que no veo lógico es que te doy pereza, pero aún así te molestas en ponerme un comentario. No lo entiendo. O, pues, vaya caca, por decirlo finamente. Pues vaya caca de vídeo, no sé qué, no sé cuánto. Pues si no te gusta, no lo veas. Yo
y lo he dicho siempre, una persona que me conteste de malas maneras o algún insulto, que la verdad es que yo no he tenido muchos de eso, pero sí que he tenido unas cuantas que me han puesto cosas con chulería o un plan así déspotas, yo les contesto como mismo me están hablando y luego las bloqueo. Esas personas pueden seguir viendo mi canal, esas personas pueden seguir comentando, pero no lo va a ver nadie. Es como si hablara sola, como los locos. Entonces, yo lo que no voy a hacer es dejar a esas personas que interactúen con mi comunidad, porque no me da la gana. Porque yo tengo una comunidad súper bonita con personas súper majas, todas vosotras sois un amor de persona y me decís muchas veces críticas constructivas y yo las acepto. Y las acepto porque sí. Porque no el hecho de que yo me exponga, porque eso es otra cosa, es que tú te expones. Tú te expones, pues te aguantas. No. Una persona que trabaja en un supermercado, tú no vas y le hablas mal porque sí. Porque está ahí y es su trabajo. No, tú hablas con respeto y con educación. Y puedes decir una cosa, pero decirla bien. Entonces, hay que diferenciar el tú te expones, te aguantas, a tú te expones, pero te puedo decir las cosas con respeto. Y te puedo dar mi opinión con respeto. Yo no tengo ningún problema con que me deis vuestra opinión, ni con que me digáis si os gusta, si no os gusta. O sea, para nada. Yo al contrario, os agradezco muchas veces que me deis vuestro punto de vista, porque a lo mejor lo que yo no veo, lo ve otra persona. Yo cuando estuve haciendo la reforma en casa de mis padres, hubo una suscriptora que me escribió por Instagram y me dijo, Ali, lo siento porque no recuerdo quién fue. De verdad que pido perdón porque no sois muchas y a veces no me acuerdo. En el grifito de la cocina, que era un grifo de osmosis, que ya no estaba la osmosis porque estaba rota y lo quitamos, podrías poner un dispensador de jabón de estos que venden, que es oculto, que se pone por abajo y solo se ve el pitorrito de arriba. Y yo dije, ostras, pues es verdad. Yo todavía no había empezado con la reforma de la cocina, estábamos en la limpieza y tal, pero no, la verdad es que no estaba todavía mentalizada en el tema este. Estaba yo con mi limpieza y tal, luego pintar y todo el rollo. Y le dije, ostras, pues es verdad. Y gracias a esa suscriptora, pues cogí la idea y lo puse. Por eso os digo que a mí no me importa que me deis ideas ni que me deis opiniones, pero hay que respetar. Sobre todo, respetar, que es lo mínimo. Y si no, bloqueada. Bueno, ya voy a responder una pregunta y luego una que va mezclada con todas porque se repite, entonces ya la voy a dejar para lo último. Pero bueno, voy a contestar a Eli, que me pregunta cómo conocí a mi marido, cuántos años tenía cuando tuve a mi primer hijo, y bueno, antes de las redes a qué me dedicaba ya lo he dicho, y si echo de menos mi antiguo trabajo. No, mi antiguo trabajo para nada. No echo de menos nada. El trabajo de la hostelería es muy sacrificado, muchos fines de semana, festivos, aguantar a según qué personas, y la verdad es que no lo echo de menos para nada. O sea, yo ahora estoy encantada de la vida. En cuanto a lo de conocer a mi marido, lo conocí trabajando en el hotel, cuando trabajaba en el hotel de camarera. Él viajaba por trabajo con su empresa y nos conocimos ahí. Y ya pues desde ahí pues empezamos a hablar y tal, y ahí, así nos conocimos. ¿Y cuántos años tenía cuando tuviste tu primer hijo? Yo tenía 20 añitos recién cumplidos cuando tuve a mi primer hijo. Y fui madre muy jovencita, con 19 años me quedé embarazada y lo tuve a los 20. Luego a mi hija la tuve con 23, a los 3 añitos, y a Javier lo tuve con 31. Javier ya llegó después, cuando ya los otros eran muy grandes. La verdad es que yo pensaba, después de tantos años volver con un bebé, pero bueno, al final fue todo muy bien porque ellos han sido como una gran ayuda con Javier, y la verdad es que muy bien. Pero sí, era muy jovencita, la inexperiencia de ser madre por primera vez, encima súper joven, pero bueno, no pasa nada. Mi hijo mayor tiene 19 años, ya casi 20 años, madre mía, que lo pienso y digo, qué mayor estoy. Pero bueno, no pasa nada. Lo que tiene, ya voy a ser, en enero me hago cuarentona, o sea que ya dejo de ser del club de los 30 para meterme en el club de los 40. Pero no pasa nada, lo que importa es el espíritu que tengamos dentro y sentirnos jóvenes por dentro y sacar de vez en cuando ese niño interior que todos tenemos. Y bueno, ahora vamos a ir con la última pregunta. Voy a leer esta pregunta porque luego va a ir el resto, ¿vale? Hola guapa, yo pensé cuando dijiste que a lo mejor dejabas el canal que estabas embarazada y no podías seguir.
no sé si será por eso, con todo el respeto. ¿Estás embarazada? ¿Ves? Esta pregunta es una pregunta con respeto, pero lo pregunta. Que ya os digo que voy a contestar el resto porque el resto ya de preguntas son todas relacionadas con lo que dije hace unos meses, que a lo mejor tenía pensado dejar el canal y os voy a explicar el porqué, ¿vale? Por cierto, no estoy embarazada. Podría sacar pancha y decir, estoy embarazada, pero no estoy embarazada. No saco pancha. No estoy embarazada, para responder a la pregunta, y con el tema de dejar el canal. A ver, hubo una época, a principios de año, ¿vale? Que el canal no funcionaba bien. De hecho, el canal, para todas las horas que yo invierto y todo lo que me intento esforzar por crear contenido, no me compensa. Porque es una pregunta también que me hacéis muchas veces. Que si me compensa grabar contenido, que si me compensa YouTube. Es una cosa que a mí me gusta, porque lo que os he dicho antes, yo soy una persona muy creativa. Y a mí me gusta mucho pues enseñar lo que hago, para ayudaros, para daros ideas, porque me gusta ayudar a la gente. Entonces, igual que yo te hago un cabecero de una cama, te hago un jarrón, te hago, no sé, una bellota decorativa, te hago una vela clon de Zara, lo que sea, porque a mí me gusta. Y es algo que creo que si puedo ayudar a alguien a hacerlo, como que yo me siento bien. Yo hago un vídeo de limpieza y si yo doy un truquito para que vosotros lo pongáis en práctica, yo me siento bien. Entonces para mí es algo muy reconfortante. La verdad es que os lo digo en serio. A mí escuchar vuestros comentarios, cuando necesitáis ayuda, poder ayudaros, enviaros láminas, o sea, algo tan sencillo como enviaros unas láminas para que decoréis vuestras casas. Yo me siento súper feliz, pero hay una parte que es la parte que nadie ve, que es la parte de las horas que dedicamos a grabar los vídeos. Que la gente se piensa que ser youtuber es ponerte aquí, grabar y ya está, y, qué happy life, no, no es así. Editar vídeos, ir a las tiendas, o sea, cuando yo grabo un contenido de las tiendas, a veces voy 40 veces a la misma tienda a ver si han sacado algo para grabaros. O sea, no es que voy un día y está todo puesto ahí para mí, no. Llevo 3 semanas seguidas yendo a Pepco a ver si han sacado las novedades de otoño para poder enseñaros, para que no lleguéis tarde a comprar las cosas. Y como en Pepco, en Primar, en todas las tiendas a las que voy a grabar para enseñaros el contenido. Es tiempo que yo pierdo y gasto en ir a las tiendas a intentar grabar, que a veces voy, no hay nada y me tengo que volver. Luego es mi familia que se adapte también a cuando yo estoy grabando, que muchas veces yo grabo entre semana en época de colegio por la mañana, porque como no hay nadie, así no los molesto tampoco a ellos. Si no, ellos se tienen que adaptar, por ejemplo, en verano se tienen que adaptar a que yo estoy grabando y no pueden aparecer y no pueden estar por casa y no sé qué. Y es todo lo que se invierte detrás de una pantalla. ¿Qué pasa? Que yo para ser youtuber tengo que ser autónoma. No es, ay, tú cobras y ya está. No, yo tengo que serme autónoma. Y ser autónoma aquí en España es morirte y cortarte las venas por todos los impuestos que tienes que pagar. Entonces, yo tengo que pagar mis autónomos, tengo que pagar gestoría para que me lleguen los papeles, tengo que pagar el IRPF cada 3 meses. Bueno, el que sea autónomo me puede entender. Todo eso son unos gastos que si a mí lo que yo hago en YouTube no me compensa económicamente con lo que yo tengo que pagar o con lo que yo muchas veces invierto para crear contenido, al final se me quitan las ganas. Entonces, ¿mi motivación cuál es? Aparte de poder ayudaros, aparte de hacer algo que me gusta, la motivación está en que si eso yo me lo estoy tomando como si fuera mi trabajo y mi trabajo no, económicamente no me da lo suficiente para yo sentirme que estoy haciendo algo bien, pues al final te da bajón. Y cuando te da bajón, no te apetece grabar, no te apetece hacer nada, no te apetece dejar el canal, y es un cúmulo de situaciones y de cosas. Entonces, es verdad que a veces el canal coge un impulso por lo que sea, YouTube le da por recomendarte, porque esto es otra cosa. Te dicen, tienes que hacer tal cosa, poner etiquetas, el título que no sé qué, la miniatura que no sé cuánto. Todas esas cosas, yo tengo hasta un programa que pago, SEO, que te dice si tu miniatura es buena. La miniatura es lo que sale en la portadita esta cuando veis un vídeo. Que el título tenga el engagement o tenga el gancho para que la persona pique en tu vídeo. Que las etiquetas para que tu vídeo de YouTube lo posicione en buen lugar.
Que haya palabras clave en la descripción del vídeo para que enganche, o sea, para que YouTube detecte que es un vídeo que puede recomendar a ciertas personas. Y son un montón de cosas que cuando, aparte de grabar, aparte de editar, cuando tienes que subir a YouTube, me paso una hora mirando todas estas cosas para que mi vídeo cumpla los requisitos para que YouTube quiera mostrarlo. ¿Qué pasa? Que si YouTube no muestra mi vídeo, tiene pocas visualizaciones. Si yo tengo pocas visualizaciones, pues cobro poco. Pero yo tengo que seguir pagando. Yo tengo que seguir pagando el autónomo, tengo que seguir pagando todas estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si lo hiciera por hobby, que yo al principio lo hacía por hobby, porque yo no monetizaba, no tenía el canal monetizado, entonces podía dedicarme a grabar cuando yo quisiera, porque yo no cobraba de YouTube, y era algo como muy light y da igual, no pago autónomo, no pago nada. Pero en el momento en que tú ya tienes X ingresos, tú ya tienes que declararlos, no puedes estar cobrando sin declarar esos ingresos. Entonces tú ya tienes que hacerte autónomo y ya es otra responsabilidad. Los meses de verano, por ejemplo, son malísimos para los creadores de contenido. O sea, los meses de junio, julio y agosto son meses muy malos porque la gente está de vacaciones, la gente pues pasa de ver YouTube, está en la playa, está por ahí con su familia, está cenando fuera, entonces no ven tanto YouTube. Y los creadores de contenido lo notamos porque pega un bajón enorme. Entonces son meses en los que cuesta mucho remontar. Y si mi vídeo YouTube no lo recomienda, si mi vídeo no se comparte, si no tengo comentarios, si no tengo likes, si todas estas cosas que a veces somos muy pesadas porque decimos dame un like, deja tu comentario. No lo decimos porque queremos que nos pongáis de todo, es que lo hacemos porque así YouTube sabe que tu vídeo está gustando. YouTube sabe que tu vídeo interactúa con la comunidad. Entonces tiene más opción de recomendarlo. ¿Qué es lo que más ve YouTube cuando quiere recomendar un vídeo? Pues cuando el vídeo se comparte. Si vosotros cogéis mi vídeo y se lo mandáis a alguien por WhatsApp o por cualquier sitio, como que compartís el vídeo, YouTube es una IA. Él cree que tu vídeo está gustando y por eso la gente lo está compartiendo. Cuando te activa la campanita de notificación, todas estas pequeñas cosas, pues YouTube, que es un algoritmo, pues va cogiendo y va como sacando, pues este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Y todas estas cosas conllevan a que muchas veces pues se te quiten las ganas de crear contenido. Porque es muy difícil buscar contenido. O sea, yo puedo hacer vídeos de limpieza, pero yo solamente tengo una casa. Y mi casa la voy a limpiar y siempre va a ser la misma. Intento meteros cosas nuevas, intento hacer un DIY. Esa es una pregunta que me dejasteis por aquí, que ahora no me acuerdo quién me la puso, que si iba a hacer más vídeos de manualidades. No voy a hacer más vídeos de manualidades porque los vídeos de manualidades van muy mal. No sé si es porque no pongo ni el título, porque yo he visto vídeos de manualidades que tienen muchísimas visualizaciones. Pero mis vídeos, precisamente, menos los de bellotas decorativas y el del cascabel de Navidad, son los únicos vídeos que han tenido muchísimas visualizaciones. El resto, como si no existieran. Entonces, yo sé que a muchas os gusta, pero no puedo gastar X días, porque encima hay manualidades que me llevan varios días, para que luego no lo vea nadie, porque a mí luego pues me repercute económicamente. Y espero que lo entendáis. Pero no os preocupéis porque yo os he dicho que os iba a dejar manualidades en los blogs de limpieza, como son variados, si hago algo os lo dejaré en un blog. Hace poco, no sé qué fue lo último que hice, que lo dejé en un blog, el jarrón de verano. El otro día saqué para hacer una maceta, que os lo dejaré también en un blog, que restauré una maceta así, efecto rústico vintage. También os lo voy a dejar para que lo veáis. Entonces, no voy a hacer más vídeos manualidades, a no ser que sea algo muy concreto, que vea que pueda tener salida, no. Porque, por ejemplo, el de la vela de Zarajón, que digo, bueno, es un vídeo guay porque estoy clonando un producto que es caro y se puede hacer low cost, nada, caca de la vaca. Entonces nada, familia, que no me quiero enrollar más porque se va a ser un vídeo muy largo, pero bueno, es una manera también de que podáis preguntarme cosas que a lo mejor en los vídeos no suelo contar. Yo me encanta estar aquí, me encanta enseñaros muchas cosas, me encanta compartir momentos con vosotros, pero también me tiene que compensar para yo poder seguir con el canal.
porque si no, yo tengo que dejar de monetizar el canal para no pagar autónomos. Y si dejo de monetizar, pues igual subo un vídeo al mes. Porque tampoco lo que no voy a hacer es estar todas las semanas ahí, pie del cañón, si luego a mí no me va a dar ningún beneficio. Y al final, pensar que yo me lo tomo como un trabajo, ¿vale? Entonces, ese es el motivo por el que yo llevaba unos meses que el canal no iba nada bien y me estaba agobiando mucho, me preocupaba porque yo tenía que seguir pagando. Entonces, entender solamente qué es eso, ¿vale? Que hay momentos en los que tienes que tomar decisiones y yo dije, si no remonta un poco el canal o las visualizaciones, tengo que desmonetizarlo y subiré un vídeo pues cuando me apetezca y ya está. Entonces era solamente eso. Creo que he respondido a la mayoría de las personas, creo que a todos. Las siguientes preguntas van todos relacionados con lo mismo, que si iba a dejar el canal, que por favor que no lo dejara. Yo desde luego no quiero dejarlo, pero ya os he dicho que si en algún momento lo dejo, os lo diré. Y será por un tema de esto, de que no puedo mantener algo que no me da un beneficio para poder mantenerlo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ahí voy con lo de siempre. Si os ha gustado, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal, compartir el vídeo, este no, pero cualquier otro que os parezca interesante, compartirlo con alguien que sepa que le puede gustar. Y nada, activar la campanita de notificación y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.